Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Negocio Real. Yo soy Antonio Saramago y hoy es el programa del viernes. No va a ser posible hacer en directo, así con lo cual voy a dejar una grabación para que podáis escuchar esta tarde el último programa de la semana. Como sabéis, el programa va de lunes a viernes a las 7 de la tarde. No olvidad que tenéis un formulario para poder poner vuestro caso directamente al equipo y lo analizamos y vos damos la solución. Y nunca olvidar que podéis participar también en el chat con vuestras notas, comentarios, sugerencias también para el caso, ¿vale? Como sabéis, empezamos la primera parte comentando las dos noticias más relevantes del día y luego pasamos al caso del día. Bueno, hoy tenemos dos noticias muy interesantes y vais a ver incluso conexión con lo que he hablado yo el lunes y martes de esta semana en el otro programa, en los otros dos programas. El primero es una noticia de El Economista, el periódico español del día de hoy, que el titular es Volantazo estratégico en Volkswagen recortará la producción y suprimirá la mitad de su gama de modelos ponen en marcha dos iniciativas. ¿Qué va a ser exactamente Volkswagen? ¿Acordáis que al inicio de la semana yo comenté varias veces que el mundo, sector de automoción, estaba pasando, comentando el tema de México y cómo se va adaptando la economía europea por los errores cometidos en los últimos 10 años? Y claro, claramente Volkswagen ha dicho hasta aquí y ahora vamos a hacer cambios en serio y adaptarnos al mercado. Con esto, Volkswagen va a reducir su capacidad de producción en 9 millones, hasta 9 millones de vehículos, con lo cual va a suprimir algunos modelos, va a tener unas configuraciones más sencillas y el objetivo es enfrentar un problema de competición con la oferta china de coches en Europa y los aranceles en Estados Unidos que les ha complicado la vida a nivel de entrada en el mercado. Con lo cual, paulatinamente va a reducir sus modelos en un 50% de las opciones, ¿vale? Esto va a ser, segundo Volkswagen, la compañía más resiliente y más competitiva, segundo el consejero delegado Oliver Bloom. Como comentaba, yo creo que este es el inicio. Habrá mucho más cambios en el sector automotivo europeo porque se hemos metido en un calejón sin salida con todas las reglas y burocracias y que Europa está sufriendo en el sector y casi entramos en un proceso de autodestrucción que va a obligar las marcas a repensar en todo su modelo de negocio y la forma como se acerca al mercado. Hay un tema que seguro que va a ser la noticia los próximos días, semanas, meses, es cuánto desempleo va a provocar estos cambios en Europa. Porque una reducción de producción es igual a una reducción de fabricación y recursos disponibles. Con lo cual ya veréis que empecemos ahora de despidos, no solo en Volkswagen, pero en casi todas las marcas europeas para intentar buscar un modelo más sostenible a lo largo del tiempo. Pasemos a la segunda noticia del día, que es dedicada, que es del Economista también del día de hoy, y es dedicado también a parte de retail, pero del mundo de la banca. Acordaros ayer que comenté el caso de IKEA y sus tiendas de cercanía, pues imaginar solo que no son los únicos. ¿Podrá ser un trending? Pues ya vamos a descubrir que la cercanía es algo que las compañías están encontrando como valor para capturar y mantener sus clientes. En este caso, Banco Santander da un giro en el modelo de atención a empresas y va a desplegar oficinas de gran formato en grandes ciudades, concentrando en el mismo espacio varios tipos de servicios, gestores, especialistas de distintas áreas. Yo creo que esto va a ser un trending claramente con el tiempo. Esto refuerza una apuesta que tiene Santander para este tipo de servicio a empresas más cercanos y seguramente para buscar un diferencial de cara a su competencia también.
Con lo cual, en resumen, dos noticias, una que ambas con conexión a lo que hemos hablado en los últimos días en otros programas y como veis, las cosas van ganando un camino natural de transformación tanto el sector automotivo, el mundo de cercanía al cliente. Veréis que la tendencia los próximos meses se va reforzando en este camino. Es algo que os había comentado y el mercado está confirmando mis comentarios en otros programas. El caso de hoy es un caso muy típico en algunos modelos de empresas en el día a día, o algunas situaciones más que modelos, ocurre más lo que debería, que es la situación de cuando los socios no se entienden, que es normal, las empresas son como los casamientos, ¿no? A veces van súper bien, otras veces tienen sus crisis, pero lo importante es saber cómo se maneja este tipo de situaciones. Hablando del tema, hablando con un socio de una empresa española que se dedica a compra y venta de vehículos de segunda mano, es una empresa que tiene cerca de 6 trabajadores, factura entre 1 o 1,3 millones de euros anuales y tiene cerca de 8 años de actividad. Tiene una característica que los socios fundadores tienen cada uno 50% de las participaciones. A lo largo de los primeros años funcionó súper bien. Creo que está de los 8, los primeros 6 años funcionó súper bien. A uno de los fundadores que un excelente vendedor, el otro que llevaba más el tema de la gestión de compras y partes financieras, pero vale, mientras era una empresa pequeña y fue ganando su tamaño y para el sector donde estamos ya es una empresa pues con un tamaño bastante interesante para el mercado español y para la configuración que estamos hablando. ¿Qué ocurría? A lo largo de mucho tiempo el entendimiento perfecto hasta que un momento que empieza a haber una divergencia de puntos de vista del día a día del negocio. Pues cuando uno quería abrir un segundo punto de venta, el otro pensaba que todavía no era el momento. Uno quería comprar más vehículos y financiándolos con pólizas de crédito y el otro prefería crecer únicamente con recursos propios. Entonces empiezan esos puntos de no coincidencia y aquí claramente sabéis, y este sentido común, lo que tenemos que tratar es los intereses de la empresa, no de los intereses e ideas de cada uno. Hay que ser racional y buscar una lógica de entendimiento, ¿vale? Pero el tema se fue poniendo más difícil porque cada decisión importante terminaba en una discusión y como hemos tenido exactamente el mismo porcentaje de la empresa, ninguno podría decidir, lo que empezó siendo diferencias de opinión, llevando a temas más personales, lo que no es bueno. Durante casi 4 meses dejaron de comprar determinados vehículos porque nunca llegaba a un acuerdo sobre el precio máximo que estaban dispuestos a pagar. Entonces terminaron perdiendo oportunidades de compra, se redujo un poco el stock disponible y con lo cual se fue complicando la relación cada vez más. No era un problema de clientes claramente, era un problema de dirección de compañía. Es importante que los socios tengan la capacidad de abstracción de lo que cada uno opina eh, sobre lo que cree que es mejor y intentar unificar esfuerzo para un entendimiento de los intereses de la empresa. Lo primero que hay que dar cuenta es que empiezas a ver que el stock de la compañía se empieza a reducir y te empieza a crear daño, ya no estás pensando en el interés de la compañía, estás pensando en tu interés personal. Es que mi opinión tiene más valor que la tuya y así no va a funcionar nunca. ¿Vale? Entonces, a partir las cosas se fueron complicando y claro, el enemigo nunca era el mercado, eran los desacuerdos sin resolver. Entonces, esto fue acelerando un proceso más duro entre los socios, haciendo desgaste a los trabajadores por falta de entendimiento, desgaste en el negocio por no hay stock, las ventas empeoraron. El problema primero era un tema de estrategia de compañía y luego pasó a ser un problema operativo de la compañía porque eh, no había otra forma. Estamos haciendo una destrucción del propio negocio.
Entonces hay que entender cómo solventar este tipo de conflictos. Lo que la empresa tuviera éxito a lo largo de mucho tiempo, de repente, por una falta de sintonía, provoca este tipo de desgaste y de problema entre el negocio y los socios. Pero bueno, aquí ya sabemos que todos quieren ganar, nadie quiere ceder, todos queremos que tiene razón y luego, como he dicho, genera este tipo de dolores de compañía. Es el momento de tomar algún tipo de decisiones. Primero, lo que doy como sugerencia es que tengáis vuestras compañías, tenéis socios, además de tener un buen pacto de socios bien estructurado, tener las reglas del juego bien claras también. Incluso en caso de conflictos, cómo se evalúa, en casos extremos, dejar por escrito que se contrata una persona externa ajeno a los dos para que pueda analizar de forma conjunta y ayudar a tomar esa decisión, que es algo que a algunas compañías ha venido muy bien para dar un poco de equilibrio a la situación. Eh, como socios, poco de sentido común, dejar de tomar decisiones desde el orgullo personal y pensar que se habéis juntado y habéis hecho esfuerzo de años para construir un negocio, es incoherente que de repente cada uno quiera sacar por su hilo hasta la distribución de la empresa, que puede pasar, en este caso gracias a Dios no pasó, y pensar también cuando vuestro socio se queda en silencio y deja de discutir, es mal síntoma, porque ya está haciendo lo que le da la gana y cada uno empieza a hacer lo que le da la gana y termina las cosas muchísimo peor. Las discusiones inteligentes, sanas, pero con reglas. Eso es importante y no pasa nada en discutir desde que sea con sentido común y con objetivos claros de ayudar a recuperar el buen camino de la empresa y nunca entrar en caminos peligrosos entre los dos, no dejar de hablar entre los socios, porque pensar siempre que habéis vivido el peor para llegar a un punto y ahora que vais bien estáis destruyendo vuestro negocio por un tema de orgullo y falta de sentido común hablando. Mi recomendación en estas situaciones es discutir lo que es mejor para la empresa entre los dos con puntos y evaluar eso con criterios cualitativos. Ayuda bastante porque luego veréis que hay problemas que dejan de ser problemas. Y pensar que el enemigo, ponerlo en claro encima de la mesa, que no es ni un socio ni otro. El enemigo es el problema que hay por delante que hay que solventar. Y luego, en vuestro día a día, y he comentado esto en otro programa por otro motivo que tiene que ver con la planificación de cash flow, aquí os digo de otra forma. Así como el lunes os sentáis para ver las ventas y ver todas las otras reglas, aprovechar esa reunión y poneros de acuerdo con los datos que están discrepando entre uno y otro. No dejar pasar mucho tiempo, ir haciendo reuniones todos los lunes, todas las semanas y buscar entendimientos. Veréis que solo hacéis todas las semanas, los problemas pasan a ser mínimos, son mucho más suaves porque hay un entendimiento continuo de estrategia y de camino a ser recogido por ambos socios en la compañía. Al final, todo es una cuestión de consenso y sentido común. Si el consenso son pequeños acuerdos que vas haciendo a lo largo del tiempo, nunca llega a tener un problema de gran dimensión, salvo situaciones muy raras. Pero buscar siempre consenso continuo y discrepancias son normales, pero buscar ese consenso continuo y esa claridad en el día a día semanal, como comentaba antes. Y luego, es muy sano también repartir responsabilidades, que uno quede con el tema comercial y operaciones o quede con el tema de finanzas y tecnología, por ejemplo, pero repartir tareas y contar uno al otro ambas responsabilidades para que sintáis ambos que tenéis una aportación exclusiva al otro socio también. Es un tema de todos compartimos, todos aportamos y todos buscamos el consenso y el sentido común en las decisiones.
y eso os aseguro que ayuda mucho a evitar conflicto y a ir de una forma más inteligente la gestión del negocio y menos arriesgada. Y luego, lo que comentaba, si el tema va muy complicado, por lo menos dejarlo escrito en las reglas de la compañía, los mecanismos en caso de conflicto, valoración de salida de las acciones, cuál es el criterio marcado, y así ambos socios, en caso de situaciones extremas, sabréis cuánto tenéis que pagar uno al otro, no es un debate del momento, se queda escrito antes que tengamos problemas. Antes de ir a temas de disolución o salida, de exit de alguno de los socios, tener puntos intermedios hasta agotar intervención de un asesor externo independiente o un consejo asesor, depende de la dimensión de la empresa, y las reglas escritas de valoración. Y así tenéis las reglas más claras y al momento del conflicto, esa parte ya no es discusión, es el extremo de la posible solución, ¿vale? Y ahí tenéis un protocolo de salida perfectamente conocido, perfectamente capaz entre ambos los socios y es mucho más fácil que consigáis llegar a un acuerdo. Muchas veces significa que ambos están comprometidos con el proyecto, pero no encuentran entendimiento. Entonces hay que resolver los problemas para que ese compromiso sea único y en el mismo camino. Me gustaría dejar aquí una última frase que es, una empresa realmente puede sobrevivir a una crisis de mercado. Antes estábamos hablando del sector automotive europeo, pero puede sobrevivir a perder un cliente, incluso puede sobrevivir a una mala inversión o malas decisiones. Lo que muy pocas empresas pueden sobrevivir es una guerra entre sus socios. Eso puede destruirse si perdéis el sentido común y las reglas del juego para la gestión. Y para la audiencia, también quiero comentar y quiero dejar una pregunta. ¿Crees que una empresa con dos socios al 50% necesita un tercero árbitro o un consejo asesor desde el primer día? Os leo en los comentarios y os deseo un buen fin de semana y espero que os habéis gustado de la sección de hoy. Dejar en los comentarios, compartir con vuestros amigos, empresarios, emprendedores, porque lo que queremos es tener empresas más sanas y empresarios más felices. Muchas gracias y buen fin de semana.